Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Estar con nosotros en su programa Fuego Cruzado. Este viernes tenemos información muy fresca y muy dolorosa, las dos cosas, porque usted sabe que en nuestro país el último signo que hemos tenido, que ya tenemos un sello muy fuerte, es el de la violencia, el de los homicidios dolosos, que pese a que se habla de que hay una disminución, lo cierto es que hay entidades como Sinaloa en donde sigue viviéndose un infierno. Me acompaña en la conducción de este programa Dinora Ginsberg, ella es directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Hemisféricos y es una luchadora permanente por dar a conocer muchas de las verdades y de las cosas que por más que se quieran mantener ocultas, en algún momento saltan a la vista. Y tenemos como invitados también, pues a Marcos Vizcarra Ruiz, periodista, obviamente sinaloense. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto poder acompañarlas aquí en esta mesa. Don Jesús Estrada Ferreiro, ¿cómo le va? A la orden. Muy bien, gracias a Dios. Y Carlos Flores Pompa, ¿cómo le va, licenciado? Gracias a Dios, de nuevo agradeciendo la invitación. Sí, usted ya estuvo con nosotros, ¿verdad? Ya en un programa pasado ya me tocó compartir con ustedes ese. Y pues doña Mirna Nereida Medina Quiñones. Muchísimas gracias, Mirna, por estar con nosotros y por tu permanente lucha en contra de la gente desaparecida. Bueno, pues tenemos acontecimientos de último momento, como ha sido el asesinato de un policía de investigación allá en Mazatlán, pues el que aparece dentro de los 7 estados en donde se concentra el mayor número de homicidios. De todo esto, pues nadie mejor que Marcos Vizcarra para platicarnos. Marcos, ¿cómo está Sinaloa? ¿Cómo sigue Sinaloa después de tantos meses de estar en esta guerra sin sentido, sin cuartel, arrojando tantos y tantos cadáveres? Bueno, justo hoy se cumplen 8 meses, ¿no?, de esta cruenta situación, ¿no? Esta guerra, de una situación que aquí justo compañeros de esta mesa, como Mirna, como la señora Mirna, que es una férrea defensora de los derechos humanos y que ella justo nos ha enseñado mucho a los sinaloenses cómo debemos tratar el tema de la violencia, ¿no? Sobre todo a través y para las víctimas. Y nada, entonces hoy por hoy podemos tener una numeralia muy grave, muy fuerte. Hablamos de que después de 8 meses de que inició el conflicto armado entre 2 grupos criminales del cártel de Sinaloa, conocemos, por ejemplo, que hay más de 1,200 personas que han sido asesinadas y más de 1,400 que han sido desaparecidas. Y esto lo menciono porque para poder como dimensionar una parte, pero con esto también tenemos que mencionar que se han incrementado en más del doble el tema de robo de vehículos de manera armada a comparación de cómo estábamos años atrás, incluso a principios del año pasado. Se ha incrementado casi todos los delitos. Y cuando hablo de esto es entender que Sinaloa ciertamente tenía una tendencia únicamente a la baja sobre temas de homicidio doloso, y tenemos al revés, a la alza, el tema de las desapariciones. Se estaba convirtiendo. Y esto se ha visto muy sospechoso, ¿no? Se ha visto muy sospechoso porque justo, de hecho, unos números y le restan toda la importancia que hay a los desaparecidos, como la de los homicidios. Sí, eso estaba pasando mucho en la región noroeste, incluso también en Sonora está pasando esa situación. Lo que sí, y lo comento porque lo hablábamos recientemente unos compañeros de Sonora y su servidor, pero ahora con esta guerra, y los compañeros y compañeros no van a dejar mentir, hemos visto que la situación es que ahora ambos delitos van hacia la alza. Vemos una gran cantidad de homicidios dolosos, vemos una gran cantidad de desapariciones, son incluso datos históricos los que estamos registrando, sobre todo desapariciones, estamos registrando datos muy históricos, datos que nos deberían preocupar muchísimo, porque nos plantea una situación pues que
Ciertamente se ha dicho que es por grupos criminales y más, pero también no podemos soslayar que esto ha crecido gracias a que han existido gobernantes que han dejado que esto también crezca. No podemos soslayar que eso también ha sido porque hay grupos empresariales que han servido incluso como plataformas económicas para que esto también prospere o haya prosperado tanto como lo vemos ahora. Mira, Marcos, tú eres muy joven y a mí me tocó pues platicar, entrevistar, ver de cerca a don Antonio Toledo Corro, por ejemplo, a Francisco Labastida, a otros gobernadores que en el caso de Toledo Corro y de su antecesor inclusive, hablaban de este pacto no escrito con el narcotráfico, porque bueno, pues había un acuerdo de surtirles a aquellos de la guerra la suficiente droga, y entonces en eso iban marcando sus plataformas, pues, y me decían, sin rubor alguno, que pues de repente ellos les decía a su secretario particular que había que ir a inaugurar un determinado camino, una escuela, una obra. Decían, pues esas son obras que yo no he hecho. Pues sí, pero la hicieron sus amigos, ¿no? Entonces iban, y el trato era que no se vendiera droga en Sinaloa, que no hubiese enfrentamientos en Sinaloa, que el Estado se mantuviera limpio. Y de ahí, si querían vender su veneno por otro lado, pues que lo vendieran. ¿Qué pasó ahí? Porque Sinaloa no era precisamente, teniendo ahí a Badiguarato y el nacimiento y el surgimiento de todos los que han sido los grandes capos, pues no era el lugar en el que se ha convertido. Sí, no era, vaya, es muy interesante lo que planteas. Y voy a ir un poquito también un poco más atrás, ¿no? Además de Toledo Corro, está el caso del gobernador Sánchez Celis, Leopoldo Sánchez Celis. Él tuvo como escolta, por ejemplo, al señor Miguel Ángel Félix Gallardo, fue su escolta, eh, era gobernador y él era su jefe de escoltas o uno de sus escoltas. Seguramente el licenciado Estrada Ferrero conocerá un poco más, recordará un poco más, lo tendrá más presente, pero posteriormente, y eso ya en los años 80, y eso está documentado incluso con notas de sociales en el diario El Sol de Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo posteriormente se convierte en el padrino de bodas del hijo del ya ex gobernador en ese momento, ¿no? Leopoldo Sánchez Celes, y eso hay fotografías y registros bibliográficos. Cuando ya Félix Gallardo era lo que era, ¿no? Entonces, insisto, esto es porque ha crecido. No es que no existiera y no es que no existieran gobiernos atrás. Esto ha venido creciendo, creciendo, creciendo y ha sido, no puedo decir que paulatino, porque creo que decir que en 50 años ha sido paulatino, creo que no, sino que justo se ha acelerado demasiado y por eso vemos distintas dinámicas. Lo que sí ha pasado también es que han aprendido nuevos formatos y dinámicas de delitos y también han cambiado y diversificado su mercado criminal, ¿no? Su formato criminal. Cuando antes hablábamos de drogas, por ejemplo, que se producían con la marihuana, con la amapola, con el opio, pues en los años, en la cocaína, en los años 80, 90, 70, ya en los 2000 empezamos a ver, incluso parte de los 90 empezamos a ver las metanfetaminas, ¿no? Recientemente se ha vuelto. Pero esas surgieron en Colima. Sí, claro. Pero ahí hay una división inclusive de carácter territorial, Marcos. Sí, claro. Porque las metanfetaminas se fueron a Colima y hasta donde se sabía el caso del cártel de Sinaloa, donde le dan albergue y realmente entrenan a los que conforman después el cártel de Jalisco, ¿no? También ya tienen otras marcas, pero el cártel de Sinaloa estaban dispuestos solamente al trasiego de droga, a la venta de droga, no secuestro, no nada de lo que hemos visto últimamente, ¿no? No, claro, justo, no, ese es el tema. Empezaron a diversificarse y encontrar otros mercados. La metanfetamina, el crack en su momento, que no fue tan exitoso acá, pero y ahora muy recientemente, hablamos de finales de los 2000, principio 2010, y sobre todo hacia el 2014 comenzamos a ver la gran producción que hay sobre fentanilo, por ejemplo,
y ahora que se ha convertido en un problema para Estados Unidos y que nos lo han convertido en un problema para nosotros a través de esta gran campaña que existe ahora mismo sobre el fentanilo te mata, por ejemplo, y que ha estigmatizado una gran cantidad de comunidades y de personas y sobre todo de personas consumidoras, ¿no? Esto nos ha traído incluso muchísimos problemas, o sea, la criminalización, y creo que Mirna, madre buscadora que está aquí presente, no me va a dejar mentir, pero esta gran criminalización que hay al respecto sobre el tema de los consumos de drogas nos ha llevado también pues a una gran situación criminal, porque se les trata a todas y todos como criminales y no hay opciones y no hay oportunidades de trabajo. Y eso entiendo, podría ser una mesa de análisis mucho más amplia, pero Claro. aquí el asunto es que ciertamente el cártel, o lo que conocemos que es el cártel de Sinaloa, no solamente pensar, voy a decir nombres, en el Chapo, en el Mayo, los hijos de cada uno, en Juan José Esparragosa, en quien queramos, no solamente pensar en ellos, sino hay que pensar que ellos han crecido fuerte y enormemente, y aquí están los compañeros, gracias también a la equisencia de autoridades y de grupos Claro. empresariales. Claro, que de otra han manera no se dejado explica. esto. No. Don Jesús Estrada Ferreiro, que los Perdón, presento a ustedes. yo tengo que salir, justo voy a una reunión en este momento a hablar para hacer una presentación, pero yo les agradezco muchísimo de verdad. No, al la contrario, oportunidad. te agradecemos muchísimo tu participación. Entendemos, Carlos, ya nos habías anunciado que tenías este compromiso. Así Sí. que muchísimas gracias por todo esto que has expuesto y que le permite a nuestro teleauditorio que esté al tanto de cuál es la verdad en Sinaloa. Gracias. Gracias. No, a ustedes. Igualmente, Alicia, igualmente, Jesús, Carlos, Mirna, te mando un abrazo fuerte. Hasta luego. Les comentaba que está con nosotros don Jesús Estrada Ferreiro. Él ha sido en 2 ocasiones alcalde de Culiacán, en 2 periodos, porque fue electo en el 2018 y reelecto en el 2021. Esto fue hasta 2022. Estamos en el 2025, don Jesús. Han pasado 3 años de que usted dejó esa alcaldía. ¿Y qué tal? ¿Cómo la ve? De 3 años a la fecha, ¿qué ha pasado? Primeramente les agradezco mucho la invitación y a quien nos esté escuchando y nos escuche posteriormente, creo que en Sinaloa todo el mundo me conoce y eso es muy bueno para mí porque saben quién soy, qué he sido y saben de lo que soy capaz y lo que no soy capaz también. Ya le hicieron su jugarreta cuando lo desaforaron, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo gané la elección del 2018 gracias al presidente López Obrador en aquel tiempo, porque hay que reconocerlo, era una ola de aceptación, era un tsunami, vaya, así se llamaron. Y hay que reconocerlo. A mí la gente me conocía, pero no era tan popular, ni era tampoco una persona que supieran de mí, a pesar de que, como dice Marcos, yo sé algunas cosas pasadas, porque en el 91 yo fui subprocurador de justicia del Estado y fui nombrado precisamente por don Antonio Toledo Corro en aquel tiempo. Y me tocó, porque antes fui agente del Ministerio Público, tenía en aquel tiempo 21 años, se cortó la transmisión. No, yo tenía un poquito más, pero sí conocía a don Antonio. Se cortó la imagen aquí, no pasa nada. No, estamos bien. Ok. Siga adelante, sí. Ok. Entonces, después de ser agente del Ministerio Público, estaba Alfonso Calderón Velarde como gobernador, llega Toledo Corro, es electo gobernador del Estado, y yo presento una ponencia donde, aún siendo agente del Ministerio Público, le echo hasta por debajo de la lengua al sistema de justicia, al sistema de procurador de justicia. Y le decía yo, no podemos vivir así, no sabemos si los que están en los retenes son policías o son criminales, porque usaban guayabera, usaban sombrero, no había uniformes, no había patrullas con la leyenda, simplemente eran camionetas ostentosas. Y si efectivamente fue el tiempo de Félix Gallardo, de Cochiloco, de Carlos Quintero, etcétera. Yo tenía ese tiempo ya 26 años. Y ahí me nombró su procurador de justicia, Toledo Corro, gracias a la ponencia que presenté, porque le gustó mucho a la gente, a los comerciantes, a los empresarios, que fue un evento muy grande, y él era gobernador electo ya de Sinaloa. Entonces yo no puedo ni siquiera pensar ni aceptar que Toledo Corro, como mucha gente lo ha calificado, era un narcotraficante.
porque yo en 2 ocasiones le consulté temas de detenidos y me dijo, usted es su procurador, usted sabe lo que va a hacer y resuelva. Cuenta con mi apoyo para lo que usted necesite. La última. Sin embargo, fíjese usted que por esa época surgió el primer mapa de entidades y gobernadores ligados con el narcotráfico. Sí. Y para desgracia, don Antonio aparecía ahí. Y se lo digo, yo lo traté personalmente, era un sujeto muy amable, carismático, simpático, sí. En fin, mujeriego, ¿verdad? Y con autoridad. pero era un hombre serio. Sin embargo, sí. En ese primer mapa apareció don Antonio y se decía también que estaba enviando el dinero obtenido con sus tratos con las organizaciones criminales a Panamá. Yo estoy seguro que la referencia de él en aquel tiempo fue porque al parecer era la mamá de sus hijos, de 2 de ellos, era prima de Félix Gallardo. Su hijo era Toledo Félix. Los de la señora con la que se casó después eran Toledo Ortiz. Entonces creo que la referencia viene por ahí. Pero si él hubiera tenido interés por proteger narcotraficantes, o el narcotráfico más bien, yo creo que a mí nunca me hubiera autorizado que hiciera nada, porque como Ministerio Público y como su procurador me da mucha gente a la cárcel ligada con los narcotraficantes, y jamás recibí una amenaza de ellos. ¿Y usted cree que realmente lo que han dicho sobre el asesinato del rector y lo que ha surgido en relación con este traslado del Mayo Zambada a los Estados Unidos, ¿hay algo de verdad en todo lo que ha dicho el oficialismo? Bueno, pues es que la verdad es que los medios de comunicación lo han transmitido, lo han publicado, y también de la Fiscalía de la República se ha informado de situaciones muy graves de la Fiscalía del Estado, en la cual el gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, y Enrique Insunza Cázares, ex magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa, ex secretario de gobierno en aquel momento, y ex senador de la República ahorita, que no sé por qué llegó hasta allá, pero bueno, me lo imagino. Eran los que manejaban todo y siguen manejándolo. Lo mío está manejado por ellos precisamente. Entonces, todo lo que ocurrió con el maestro Cuen, incluso que dijeron que lo habían asesinado en un intento de asalto de la camioneta. Hicieron todo un montaje. Completamente, eso está a la vista de todos, ¿no? No es una especulación mía. Y eso yo creo que si hubieran quedado calladitos, hubiera dudas. Pero hoy no hay dudas. Hoy todos sabemos que el responsable, no de la muerte del rector, no por esa razón, sino el responsable de todo lo que está aconteciendo en Sinaloa, a partir de ahí, ha sido Rubén Rocha Moya y Enrique Insunza Cázares. Entonces, ¿cómo es posible que sigan en los puestos todavía? Porque cuando yo gané la primera elección, le digo, fue porque López Obrador me impulsó, él me invitó. Y en la segunda vez fue por mis méritos, porque hice un buen gobierno. Eso todo el mundo lo reconoce. No nos endeudamos, no compramos vehículos nuevos para nosotros, no despilfarramos dinero, dejamos más de 250 millones de pesos para el Metrobús, nunca lo hicieron, etcétera. Entonces, ¿cuál fue la causa? Bueno, reformaron la ley de agua potable para descapitalizar las juntas de agua potable y decir que los proyectos municipales no éramos buenos administradores, y para que luego en el siguiente periodo nadie votara por nosotros en la reelección. Reformó la ley de seguridad pública también, en la cual intervino precisamente Rocha Moya como apoyo para ello, para que se les pagara a las viudas de policías pues prestaciones que no le corresponden a una pensionista, son para un trabajador, pero desde luego había que apoyarlos. En ambos casos se interpusieron controversias constitucionales. La del agua potable se ganó, ya ahora últimamente. Y con la de los policías es con la que vino su desafuero. Con las dos. Me desafueron 2 veces el mismo día, me separó el cargo 2 veces el mismo día, injustamente y arbitrariamente, porque no tienen facultad del Congreso del Estado para separar el cargo a ningún funcionario público electo por votos del pueblo. Don Jesús, pero tal parece que en Culiacán las cosas... Desaforarlo sí pueden. Y yo estoy de acuerdo en que el desafuero sea
vaya, que ni exista, que nadie tenga fuero, porque no tengo por qué ningún funcionario público, ni yo ni nadie, estar exento de una investigación sin acusa de algo. Pero de ahí a que lo separen del cargo a uno en forma abusiva, arbitraria, y por cuestión de negocios económicos y por cuestión de hacer tranzas en su gobierno, pues no es posible. ¿Por qué? Porque el desafuero es para quitarle a uno la coraza de no ser investigado. Ok, investíguenme. Pero el separar del cargo es el castigo que me correspondería a mí si hubiera sido culpable. Y hasta ahorita yo no soy culpable de nada. Todos los amparos he ganado. Tengo ahorita 2 amparos ganados, el de las viudas y el de los camiones de la basura, que supuestamente fue irregular la contratación. ¿Por qué los ganamos? Por muchos motivos, pero el último, que ahorita tengo el amparo ganado, los 2, fue porque el juez de control que me juzgó a mí en las etapas previas era ministro de culto y estaba prohibido por la Constitución que él fuera juez. Aún habiendo renunciado, necesitaba 3 años para poder asumir el puesto de juez, y sin embargo lo mantuvieron porque era el ejecutor, era el verdugo. Es un tipo corrupto completamente, junto con el gobernador, de todo lo que está pasando aquí. Entonces, ese juez lo hicieron magistrado hoy como premio por lo que nos hizo a Cuen, al químico Benítez, a mí, a todo lo que le pusieron encima, al elector también. Pues mire usted, la ventaja es que el tiempo pone todas las cosas en su lugar, y en este momento ya hemos expuesto 2 caras, por lo pronto, de Sinaloa. Todo aquello que se refiere a la violencia, al desarrollo de la violencia y todo el desorden de carácter jurídico. Pero, si me permite, don Carlos, vamos con Mirna. Sí, adelante. Por favor. Mirna, ¿cómo está usted? Mi gran admiración a usted y a todas las mujeres que, caray, cómo se esfuerzan por los derechos humanos, por esta pelea que parece no tener fin y no encontrar eco, ¿verdad? Exactamente, gracias por la invitación, de verdad es un orgullo y compartir la mesa con Marcos Vizcarra y con nuestro expresidente municipal. A lo mejor él ya me ubica muy bien, porque lo saludé en varias ocasiones cuando él fue presidente. Decirles que, pues usted lo dice, es una lucha que no termina. De hecho, ahorita, si se dan cuenta, andamos en la calle. Me voy a tomar la libertad de voltear la cámara para que vean a mis amigas, mis compañeras, lo que están haciendo. Miren, permítanme, por favor. Volteen a la cámara, por favor, señoras. Volteen a la cámara. Nos encontramos en Tijuana haciendo una búsqueda en vida. Tuvimos una información de que por acá andaban 2 de nuestros muchachos y nos venimos con todo el amor del mundo y con toda la esperanza de encontrarlos aquí en Tijuana. Por eso es que me da pena, pero pues me tocó la entrevista en la calle. No podía decir que no, pero tampoco puedo dejar de venir a buscar. Así es que gracias por la invitación y pues adelante, díganme, ¿qué podemos hacer? Mire usted, se ha hablado mucho de que ya se reunieron, de que van a obtener apoyo. Yo lo único que veo son palabras y papeles que supuestamente son convenios que al final de cuentas no les arrojan nada. Se ha visto que les entregan a las fiscalías dinero dizque para apoyo a las búsquedas, y ese dinero termina en 2 palas, un pico, 2 perros y unas aguas que les dan cuando de alguna manera ahí las encuentran. No les han dado la protección que habían solicitado para poder realizar las búsquedas. Y bueno, en este colmo aparece que tengan que recurrir a los líderes de las organizaciones criminales para que las dejen buscar a sus desaparecidos. Doña Mirna, esto es un colmo y yo no veo que las escuchen. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Pues miren, lamentablemente la situación de nosotros los buscadores es una situación muy difícil. El tema es un tema sensible, es un tema que se debe de tomar con toda la seriedad del mundo y más que nada con la sensibilidad. En este sentido, en los contextos de búsqueda son diferentes en el estado. En el caso de Sinaloa, en la zona norte donde trabajamos nosotras, nosotros estamos amenazadas por los miembros de la delincuencia organizada para que no salgamos a buscar. Las búsquedas las hacemos acompañadas de la comisión, acompañadas del personal de la policía municipal. De hecho, para nosotros trabajar con los policías es un peligro,
pero al final de cuentas se imponen porque tenemos que llevar cierta protección. Pero el hecho de ir acompañadas por una patrulla para nosotros es más peligro que ir solas. Y tenemos casi 11 años trabajando, lo hemos venido haciendo así. Lo hablo desde las rastreadoras del fuerte, hablo de la zona norte, ¿verdad? Porque si hablamos de la zona sur ahorita, zona centro, es un caos, es horroroso. Más de 1,000 personas desaparecidas en Culiacán, Mazatlán, personas asesinadas, personas que jamás vamos a volver a ver. No nos ha tocado acá esa ola, parece que se nos está acercando esa ola de violencia, esperemos que no, pero sí, la verdad, la situación es terrible. Seguimos, ahorita le digo, estamos acá en Tijuana buscando en vida. Necesitamos hacer más por el tema de las búsquedas, porque no nada más es salir, como usted dice, apoyados por una pala, un machete, un vaso de agua. Son muchas las estrategias que tenemos que buscar para seguir buscando y sobre todo para que ya no tengamos a personas desaparecidas. Pero actualmente el tema se salió de control, ya nadie puede decir no hay desaparecidos, nadie puede decir no pasa nada, porque las cosas se están viendo, las cosas como son, y lamentablemente pues si no reconocemos que tenemos un problema y que lo hemos venido teniendo desde los años 70, como es el caso de las desapariciones, pues si no hay problema no tenemos ninguna actuación para resolverlo. Entonces aquí el tema sería sentarnos en una mesa, autoridades, sociedad civil y nosotras las madres buscadoras, para ver estrategias para ya no tener personas desaparecidas en ninguna parte de Sinaloa, ¿no? Les digo, acá ahorita en la zona norte para nosotros lo que es Ahome, Guasave, no estamos bien, aparentemente, no como el tema de Culiacán y Mazatlán, que la verdad es muy lamentable por lo que están pasando nuestras compañeras. Pero se supone que esa reunión ya la tuvieron en Gobernación, ¿no? Sí, de hecho sí, tuvimos una reunión, la primera reunión que se hizo con los colectivos y la primera reunión que hizo el gobernador en su momento fue justo con los colectivos de búsqueda. A cada uno de los representantes del colectivo se les pidió una necesidad mayor que tuviera, la mayoría optó y decidimos que lo que más importaba no era seguir buscando a los desaparecidos, primero era que ya no tuviéramos desaparecidos, buscar estrategias para no tener desaparecidos, y lo otro es no el tema de la identificación en el que se está trabajando en Sinaloa por tener centros de resguardo. Tenemos uno que está a punto de trabajar allá en Culiacán, tenemos uno en Mazatlán y se está trabajando uno en la zona norte de Los Mochis. Ese fue el tema principal que se dio en aquel momento cuando inició el gobernador. Eso fue lo que pedimos la mayoría de los representantes. Después, en el camino, nos estamos dando cuenta, la situación cambió. Estamos hablando del 2020, cuando inició el gobernador. Hoy ya tenemos 5 años, se está trabajando en eso, pero las desapariciones siguen. Y ahora siguen en masa. Ahora podríamos hablar de 200 desaparecidos en el año, y ahorita estamos hablando de casi 2,000. Tiene más de 1,000 la fiscalía registradas, pero nosotros sabemos que son más de 2,000 personas desaparecidas. Entonces, el tema sigue, las desapariciones siguen, pues nuestra situación pues no ha cambiado mucho. Doña Mirna, pero ¿no le parece que es un absurdo decir que como una estrategia vamos a evitar que los desaparecidos sigan continuando? Pues para eso tendrías que atacar de lleno a las organizaciones criminales y no lo han hecho. Entonces, ¿cómo pretenden? O sea, lo podrán desaparecer en el papel, sí, a la hora de decir, son 200 en lugar de 2,000, pero esa es la desaparición que pueden dar, porque la otra no. ¿En qué momento en Gobernación se marcó una estrategia para que tuvieran pues lo mismo los médicos legistas, que arqueólogos, que la gente investigadora, estos topógrafos, todos aquellos que les pueden dar hasta el levantamiento del suelo para saber dónde buscar? Porque tengo entendido que los polígonos a donde van a tratar de encontrar algo o alguien, pues se los fabrican ustedes, no, sí, no se los da el gobierno. No, nosotros recibimos la información, nosotros vamos y hacemos el mapeo del lugar y nosotras mismas vamos y buscamos. Ya cuando vemos que es una fosa donde hay una o dos más osamentos o un cuerpo, nosotros hacemos el llamado a la fiscalía para que la fiscalía trabaje.
Cuando se habla de buscar estrategias de que se digamos que no hay desaparecidos, pues esa fue una petición muy grande, pero para que el gobierno, lo decía, el gobierno, la sociedad y nosotros hiciéramos una estrategia, no se ha logrado. Por eso dije, después de 5 años no se ha logrado en ningún sentido porque seguimos teniendo personas desaparecidas. Y cuando habla de que se desaparecen en papel, exactamente, porque nosotros en números negros sabemos que hay más de 2,000 personas desaparecidas, y si usted va y pregunta a la fiscalía, le dan los números que ellos tienen, que sería la mitad. Entonces, en realidad, desaparecen a los desaparecidos. Entonces, sí hay que hacer algo más en este sentido, porque lo dije en un principio, el tema de las desapariciones es un tema muy sensible y es un tema que se debe de atacar de primera. Es un tema de seguridad que se supone que ahorita Sinaloa es un estado 100% inseguro. Lamentablemente, lo dice el expresidente municipal, desafortunadamente hay que hacer algo porque no podemos tampoco manejar los temas sociales como temas políticos. No podemos involucrarnos nosotras como sociedad, porque yo soy fundadora de una asociación que busca desaparecidos, pero nosotros no tenemos nada que ver, ni queremos tener nada con temas políticos, ni queremos que se nos utilice tampoco para este tema. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar la manera de que se nos escuche, de que se nos atienda y que se nos dé resultados, que eso es lo más importante. No tenemos personal preparado, no tenemos antropólogos, no tenemos peritos especializados. Ahora el tema allá en la zona sur son las personas calcinadas, se batalla mucho para lo que es la entrega de los cuerpos. Se está trabajando, pero hay mucho más que hacer, y creo que dentro del tema de la inseguridad, el tema de los desaparecidos es un tema que debe estar siempre en la mesa para resolver cualquier situación que tengamos los familiares. Exactamente. Doña Mirna, bueno, pues para usted, para todas sus compañeras, va nuestra admiración, nuestro respeto, nuestra solidaridad. El trabajo que realizan es arduo, es difícil, es doloroso. Vámonos. ¿Qué más le puedo decir? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si lo considera prudente retirarse, adelante. Si no, pues continuamos ahora con don Carlos Flores. Don Carlos, ya estuvimos platicando en una ocasión. No, al contrario, doña Mirna, mil gracias. Un abrazo a todos. Le mando un besote y un abrazo. Gracias. Don Carlos, ya tuvimos la oportunidad de hablar, de platicar de la situación en Sinaloa. Hace, ¿qué será? ¿Un par de meses? Sí. Un par de meses. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado, don Carlos? Pues mire, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí en Sinaloa se está cocinando la tormenta perfecta, ¿no? Estamos hablando que tenemos una crisis de violencia por la que estamos pasando, y más que mejorar la situación o que esta descienda en sus niveles de hechos de alto impacto, vemos que se está no solo multiplicando, sino que está haciendo metástasis ya en otros municipios, ahora en la zona norte, que no se habían presentado hechos como los de hace unos días, que empezaron muy fuertes, sobre todo la zona de lo que es Guamúchil, Mocorito, Bairaguato, y otros municipios, ¿no? Entonces, ya hizo metástasis, esto ya se empezó a multiplicar en otros municipios, que es preocupante, pero esa es nada más una de las crisis, ¿no? La de violencia. Por otro lado, tenemos una crisis hídrica. Tenemos las presas del estado a un 7% de su capacidad, con sequía anunciada por parte de los meteorólogos. Y estamos hablando que Sinaloa es un estado, recordemos, donde una de sus principales actividades es la agrícola, la cría de ganado, y que francamente ya se hizo una petición para que se evaluara como tal al gobierno federal y no se ha hecho caso, ¿no? Tenemos por otro lado la crisis política, donde tenemos a nuestros mandatarios más preocupados por quitar presidentes municipales
que por atender las situaciones que ahorita nos están golpeando a todos. Es preocupante porque uno pasa por el centro, que antes era el corazón económico de Culiacán, por ejemplo, y ve uno muchos locales cerrados con letreros de se renta, cuando antes eran negocios que tenían vida, ¿no? Tú veías a la gente poniendo sus restaurantes, sus bares, sus negocios, y ahorita prácticamente es muy común empezar cada vez ver más letreros de se renta y los locales cerrados, ¿no? De saber o conocer gente que se está yendo del municipio o del estado incluso, porque aquí no hay, no vemos un futuro. Me explico. Ahorita la Sí, inversión claro. se está yendo. La otra crisis es la del empleo. Desde que empezó este sexenio, prácticamente, según datos del IMSS, nos encontramos en los últimos lugares, si no es que en el último, en la creación de empleo. Lo que es preocupante y que se agrava más ahorita con la situación que vivimos, y que todas esas crisis nos están orillando y nos están llevando a una crisis económica. Me explico que a lo mejor todavía no sentimos como tal, pero ya se empiezan a sentir sus efectos y sus estragos. Entonces, ahorita Sinaloa, como le mencioné, estamos viviendo la tormenta perfecta, pues estamos con un montón de problemas y honestamente no vemos autoridad. Nos Bueno, y yo sentimos no me solos. explico cómo los sinaloenses que siempre se han caracterizado por su vigor, por su empeño, por ser chambeadores, por tantas cosas que son positivas, no han solicitado que se vaya a Rocha Moya con la fortaleza que se debiera, porque pues ahí ven lo que usted acaba de mencionar, los alcaldes de la zona norte están muy preocupados por andar desaforando alcaldes, pero en lo que debieran estar pendientes, no. El señor gobernador sale a decir que cuánto lamenta la muerte de 2 niñas, ¿no? Y después se está preocupando porque no vendan comida chatarra en las escuelas, cuando los chamacos están recibiendo una capacitación para tumbarse al piso y ver cómo se pueden proteger en en un enfrentamiento que se dé cerca de su centro escolar. Entonces, no entiendo cómo incluso muchos comunicadores hemos hablado en contra de Rocha Moya, diciendo ese señor qué está haciendo ahí, porque además es un mentiroso eso de decir que vive en una casa que todavía no termina de pagar, después de los cargos que ha ocupado. Bueno, pues es un mentiroso. Lo que pasó con Cuelo y lo exhibió como fabricante también de escenarios ahí a la orden de quien pueda no desgastar al partido en el que milita. En fin, ¿y por qué los sinaloenses permanecen tan tranquilos? ¿Me lo pueden explicar? Mire, yo siento que tiene mucho que ver el hecho que no hemos visto un eco desde el gobierno federal. Al contrario, vemos que vienen de gobierno federal y le levantan la mano. Vemos que vienen diputados, senadores y le levantan la mano, lo palmean en la espalda. Lo felicitan desde el templete. Sí, lo felicitan. Hasta cierto punto no vemos un cerco informativo muy fuerte por parte de los medios, por decir, los principales medios dentro de comunicación dentro del Estado, donde, donde suavizan las notas. Ya al criminal no se le llama criminal, no se le llama asesino, no se le llama personas civiles armados. Este, cada vez que hay un conato cada vez que hay incendios, por ejemplo, todos son cortos eléctricos, todos son soldadores que volan una chispa, siempre hay un pretexto. Y, y francamente, los ciudadanos nos estamos sintiendo solos, ¿no? Hubo una manifestación muy fuerte hace unos meses cuando fueron el homicidio de los niños Gael y su hermano. Un maestro llamó a la ciudadanía y la ciudadanía acudió, pero a las semanas el maestro se echó para atrás, todos entendemos por qué fue. Y desde entonces no ha habido nadie que convoque, no ha habido nadie que tenga la convocatoria, el poder de convocatoria. Y sé que muchos estamos hartos de vivir, ya son 8 meses, hoy se cumplen 8 meses, y que no vemos que esto mejore, al contrario.
se está expandiendo, está haciendo metástasis en otros lados y no vemos autoridad. Al principio trajeron un montón de los vehículos blindados de los Ocelot. Nos anunciaban, llegan 200 soldados, 300 soldados, 400 soldados. Ya hay tantos soldados que había, pero por más acciones que ellos anuncian, que realizan, simplemente la incidencia en hechos de alto impacto no baja, no para, pues No, seguimos. revela que de nada sirve. Revela que de nada sirve. Sí. Qué situación tan caótica. El tiempo se nos termina, pero yo sí quisiera permanecer mucho tiempo informando sobre lo que sucede en Sinaloa. Es una entidad a la cual le tengo afecto, porque déjenme decirles que ahí fue la primera vez que visité un palenque, precisamente invitada por don Antonio. Entonces hay recuerdos en la existencia de uno que cuando son tan agradables y se divierte uno tanto, pues son imborrables y te da por tenerle cariño a esa tierra, ¿no? Una última participación, por favor, si son tan amables. Ya Marcos y Mirna tuvieron que retirarse, pero por favor, don Carlos, una última participación, don Jesús, por favor, de un tema que ustedes en particular quieran tocar, don Jesús. Bueno, yo nada más quiero sintetizar todo esto. Tiene mucha razón Carlos en lo que está comentando. La compañera que acaba de retirar de Derechos Humanos también. Pues yo no la conozco perfectamente bien, sé quién es y todo lo que ha hecho en pos de lograr éxito en este tipo de luchas. Pero quiero decirles en conclusión que Sinaloa es un estado ingobernable en este momento. El gobernador hace como que gobierna, pero que realmente hace es amenazar a las personas a través de sus subordinados, a periodistas, a comunicadores, a abogados, a políticos, a disidentes, y entonces ante esas amenazas creo que cualquiera puede sucumbir y creo que cualquiera puede quedarse callado porque por eso está la familia. Pero yo sí le echo la culpa de todo esto, aparte del gobernador de Insunza Cáceres, que está precisamente en la Cámara de Senadores, muy apegado a don Augusto López Hernández, donde están decidiendo quiénes van a ser los jueces, magistrados y ministros. O sea, no es posible que esto siga ocurriendo. Si sabe la Presidenta de la República que ese señor es un abusador sexual, porque la juez de Mazatlán, juez de control, que era su subordinada, fue víctima de él. Y ahorita está callada porque ya la callaron. O sea, es muy duro lo que está pasando. No es posible que sigamos igual. Ese señor está acusado de 1000 delitos, de 1000 cosas. Si ustedes hacen mapeo del sistema de justicia en el Poder Judicial, en el Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo, en la Auditoría del Estado, tiene más de 200 personas metidas con apellidos de Insunza y de Cáceres y compadres de él y familiares y cuñados. Entonces, ¿cómo es posible que esto siga funcionando de esa manera? Pero claro, hay muchos empresarios también de mucho nivel que tienen poder auténtico de facto y de derecho también, para que también pidan ante el gobierno federal que pongan orden. Porque si alguien sabe de un caso, y me refiero a todo un mundo de funcionarios de cualquier nivel y personas civiles y ciudadanos y políticos, lo que sea, si alguien sabemos de que algo está ocurriendo mal, que están causando daños irreversibles muchas veces, y no lo denunciamos o no actuamos en consecuencia, nos convertimos en cómplices. Y eso es gravísimo. Yo creo que ya está bueno tanta impunidad y estén atacando a nosotros, que somos los que no estamos de acuerdo con ellos, a través del aparato judicial. O sea, eso es perverso, definitivamente. Entonces yo no sé qué se puede hacer al respecto. Don Carlos. Pues nada más hacer un llamado pues a las autoridades del gobierno federal, que ojalá voltearan realmente a ver Sinaloa, pero no solo voltearan a verlo, que se ocuparan de ello, ¿no? Recordemos que la teoría la teoría nos habla que la creación del Estado obedece precisamente a un pacto social, ¿no? Donde los ciudadanos creamos y mantenemos al Estado para que el Estado nos brinde como principal objetivo seguridad. Ellos son los que tienen el monopolio del uso de la fuerza, son los que pueden actuar. Yo estoy de acuerdo en que se trabaje la prevención, muy de acuerdo. Estoy de acuerdo que se ataquen los generadores de violencia, como le llaman ahora, pero tienen que actuar, tiene que haber una decisión política. No la hay.
falta decisión política para actuar. ¿Por qué? Porque dicen, nosotros no somos como los de antes, nosotros no vamos, pero entonces, ¿quién lo va a hacer? No son Si, flores. Claro. si solamente atacamos la prevención, ¿qué hacemos con los que ahorita ya están formados, con los que ahorita ya nos están haciendo daño? Vamos a esperar a que envejezcan y por vejez ya no puedan cargar un rifle y ya no nos hagan daño. Necesitamos a nuestro gobierno, necesitamos a que nuestras autoridades actúen. Estamos solos. Y esa es mi solicitud. Precisamente, si las autoridades locales, aquí la municipal no existe, me explico, y el gobernador desde hace rato que ya no lo vemos metido en el tema de seguridad. Entonces nos queda gobierno federal. A ellos les pedimos que actúen. Bien, Es un Dinora, llamado. ¿tú tienes algún comentario del programa de hoy? Que hay varios temas que no se mencionan, como el problema de la salud mental de la población, porque están ya viviendo un estado de sitio, una guerra urbana. También la situación de los empresarios que han sido secuestrados, que han sido asesinados, que ven cerrar sus negocios, el miedo de las amas de casa de salir a la calle e ir incluso al mercado, al supermercado, los niños del miedo de ir a la escuela o que tienen pesadillas por la noche, o de los señores que también temen por su vida al salir a trabajar. Sí, es una situación que ustedes han llamado muy correctamente caótica. Les agradezco infinitamente, don Carlos Flores, a don Jesús Estrada Ferreira, obviamente a Mirna, a quien admiramos profundamente, y pues mi compañero, vamos a llamarlo así, ejercemos la misma chamba, Marcos Vizcarra. Sí. Les agradecemos mucho que hayan participado. Y por favor, si necesitamos volver a llamarlos porque la situación sea crítica, o ustedes tienen que dar a conocer situaciones que ya hubiesen rebasado lo que están viviendo, que se ve difícil, pero vaya usted a saber, cuenten por favor con nosotros. Tienen los números telefónicos para poder enlazarnos y estar pendiente. Si no, a través de Dinora, que nos hará el favor de mantenernos muy al tanto de lo que pasa en Sinaloa. En Sinaloa y en otras partes del país, déjenme decirles. Muchísimas gracias. Mucho gusto de Quería hacer un conocerles. comentario. Gracias, Lilia. A ver, ¿ibas a hacer un comentario, don Jesús? No, que en Sinaloa hay muchos temas que vale la pena que se toquen por separado, muy importantes, de mucha trascendencia. Yo creo que Dinora ahí puede ser un enlace muy importante. Ya lo creo y así será. Muchas gracias. Y Nora, Hasta pronto. Lilia, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén Hasta bien. luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.